Lo que hay es un despelote formidable en algunos sectores, se lo voy a poner en afrancesado, de La Libertad Avanza. Básicamente los que llegaron en la cercanía del cobijo del poder del peronismo, digamos, ¿no? Hay problemas en algunos distritos, en particular Pilar, La Matanza, Escobar, Malvinas Argentinas, donde en realidad eran sectores del peronismo cuyos intendentes locales, en todos domina el peronismo, colocaron candidatos en la lista de La Libertad Avanza que les eran propios, pactados con sectores de La Libertad Avanza. Entonces, claro, la mayoría hoy quiere que gane Massa, va a fiscalizar más para Massa, no para La Libertad Avanza o no para Milei. Entonces ahí, en el acuerdo con el PRO, la excusa es, vinieron los del PRO, entonces yo me abro. Esto es un poco lo que salió a comunicar el equipo de Juan Martín Tito, por ejemplo, concejal de La Libertad Avanza en Pilar, un hombre que puso Federico de Achával como candidato a intendente, casi como sparring. Se lo voy traduciendo porque ahora es concejal y van a ver cómo va a votar las leyes que el propio de Achával mande, entre ellas la tributaria y demás, a Pilar, en Pilar. Bueno, ¿qué dice? Que a partir de ahora serán los referentes nacionales de La Libertad Avanza los que hagan la fiscalización en Pilar. Algo parecido en Malvinas Argentinas, algo parecido en, insisto, Escobar, también en La Matanza, solo por citar algunos de los tantos casos. También Tigre, donde ustedes ya recuerdan que fue Vox Populi, que un candidato se bajó, que ahí dijo, no, en realidad Massa, Malena habían puesto el candidato de La Libertad Avanza, ¿se acuerdan? Sí, claro, se filtraron llamados, conversaciones. Bueno, donde finalmente ganó Zamora, ¿no? Claro, todo harto evidente, digamos. Entonces, ¿qué dicen? No podemos dejar en manos de ellos la fiscalización, porque además ellos ya son concejales, les da lo mismo que esté uno que esté otro, no son propios, eran para dividir la oposición, pero eran como aliados de, por eso penetraron la base de sustentación del peronismo inclusive. Así que la situación está tensa, por eso todo el operativo. Lo que sí Patricia Bullrich marcó muy bien, dijo, cuidado porque no hay que manosear la palabra fraude. No. Hay que ser muy específicos. Por eso me pareció importante contar cómo son las cosas. Correcto. Y sobre qué denuncias se están basando. Exactamente. ¿No? Porque estamos hablando de denuncias anónimas, estamos hablando de denuncias en redes sociales. Mira, te cuento que hoy justamente hablé con responsables de la fiscalización, tanto del PRO como de La Libertad Avanza, para ver cómo estaba la situación. Después de las repisas que sí tuvieron un tiempo atrás, ahora me dijeron que están trabajando súper aceitados. Claro, eso es cúpula. Muy aceitados. Y que por lo menos, me dicen, ya tenemos más del 95% ordenado. Ahora, ¿qué pasa en los distritos más difíciles? Que muchos de esos son los que mencionaste vos hace un ratito nada más. Bueno, hacemos controles cruzados. Decidimos hacer controles cruzados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en muchos distritos en donde quizá estaba solamente fiscalizando La Libertad Avanza, el PRO también pone un fiscal general y 2 fiscales de mesa. Correcto. Entonces, de esa manera lo que hacen es reforzar la fiscalización. Tienen un control cruzado por una parte de La Libertad Avanza y por el otro lado del PRO. Que esa es la forma que encontraron en estos distritos que son realmente siempre difíciles, siempre. Ellos decían que ellos también les habían resultado muy difíciles. Encontraron esta forma de hacer un doble control o estos controles cruzados para que la fiscalización sea mejor. Todo esto porque la fuerza política de Milei, como ustedes comprenderán, no tiene la capilaridad ni por asomo para fiscalizar un debate tan importante con una batalla final tan importante con el peronismo y todas las estructuras tradicionales del peronismo, que además están en el poder en muchas jurisdicciones desde hace mucho tiempo. En Santiago del Estero, por caso, esto es información, un grupo de fiscales del interior de la provincia confirmó que no va a fiscalizar. Tienen miedo y han sido amedrentados y están abandonando la fiscalización, Santiago del Estero. Lo mismo estaría pasando en el interior de Tucumán. Hay datos que llegan parecidos en Jujuy, después de que Gerardo Morales pusiera todo el andamiaje, la fiscalización al servicio del peronismo en ese acuerdo que además se plasmó con el peronismo provincial en lo que fue la reforma constitucional que Morales logró sacar y que después el kirchnerismo, no el peronismo, tanto cuestionó sin ningún pronunciamiento público de Sergio Massa. Jamás. ¿Se acuerdan? Entonces, yo creo que hay algunos hechos que van a tener que ser observados muy de cerca. Massa no va a tener grandes actos hoy, va a hacer encuentros más mano a mano, conversará con empresarios, estudiantes, esta idea de empatía, cercanía. Milei
tiene su cierre con caravana en Córdoba después de las 6. Victoria Villarroel llegó de avanzada ayer para justamente ordenar la fiscalización en el territorio donde dicen pueden obtener la diferencia que los haga presidentes. Así que así las cosas, se vive con enorme tensión, tanto en un lugar como en otro, el desafío de cara al próximo domingo. Bueno, ayer fue el turno de Javier Milei. Estamos hablando del encuentro con los empresarios allí en el Hotel Alvear, en el CICIP. Bueno, ahora está Sergio Massa, allí está trabajando Lucas Jerez. Vamos al encuentro de Lucas. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí estamos nosotros en el hall del Hotel Alvear Palace con algunas diferencias bastante notables que vale la pena destacar respecto a lo que fue la presentación de ayer del candidato a presidente de la Libertad de Avanza, Javier Milei. En primer orden, absolutamente toda la prensa, estamos desde primera hora trabajando dentro del hall. Ayer lo hicimos desde la calle. Prácticamente a esta hora, pocos minutos más, ayer Javier Milei se estaba retirando, nos informaban recién gente de prensa del CICIP que ni siquiera se tomó el tiempo de almorzar. Siempre tiene la misma estructura, es Marcos Pereda de la Sociedad Rural Argentina, que es presidente del CICIP, el que abre este encuentro, este almuerzo con los empresarios. Bueno, otro de los puntos importantes que por lo menos a mí me llamó la atención tiene que ver con la cantidad de personas que vinieron y del peso político acompañando a Sergio Massa, no solamente de Mendiguren, que por supuesto que es de su mesa chica del Ministerio de Economía, sino también hasta la participación del propio Francisco de Narváez, que se sentó en una silla contigua a la de Sergio Massa junto con todos los empresarios. Un ministro de Economía que ya hizo su ponencia, que es unilateral, que es una suerte de presentación de los ejes económicos y políticos, y que se va a quedar varios minutos más. Están terminando de almorzar, respondiendo estas famosas 5 preguntas que le formula el Círculo Rojo de los Empresarios, y sí está confirmado sobre el cierre de estas jornadas, que calculamos será 15:30, va a haber una conferencia de prensa donde va a responder, como él mismo prometió cuando llegó cerca de las 13, todo tipo de preguntas. Muy bien, Lucas, si te parece, está hablando en este momento Sergio Massa. Vamos a escucharlo un ratito. Con CIAR y con la sociedad rural en la certificación de mercados libres de deforestación. Pero tiene que ser en condiciones de igualdad. No puede ser que nos pidan fronteras abiertas y que después aparezcan las pararancelarias para nuestras empresas. Nuestras empresas pueden ser más o menos competitivas, más chicas o más grandes. Lo que no pueden ser es discriminadas por ser empresas argentinas o sudamericanas. Igualdad de condiciones para igualdad de competencia, para nuestros laboratorios, para nuestra industria agroalimentaria, para nuestras industrias energéticas y sobre todo reglas de igualdad en el financiamiento, porque a veces se pretende llevar por delante sobre la base de la utilización de subsidios que la Comunidad Económica Europea pone para el financiamiento y que funcionan como otro mecanismo de dumping para las industrias. Lo vemos en el sector automotriz. Obviamente que queremos desarrollar el modelo de autos eléctricos. Queremos desarrollarlo sobre la base de que la producción del valor agregado del litio se dé en la Argentina. No que exportemos productos primarios y terminemos comprando trabajo elaborado por otros. Queremos vender trabajo, ciencia y conocimiento argentino al mundo. Gracias, Sergio. Si puedo meter ahí una cuña. El acuerdo europeo-Mercosur, ¿no dijiste? Sí, claro, lo dije. Fui más que claro. Queremos avanzar en la medida que sea en condiciones de igualdad. Igualdad supone que no hay dumping en financiamiento, que no hay dumping en pararancelarias, que no hay exclusión de productos agrícolas argentinos. El campo argentino tiene derecho a vender en los mercados europeos de la misma manera que los productores de productos industrializados de Europa quieren comerciar con el Mercosur. Y nosotros vamos a defender al campo argentino no solamente a la hora de mirar su productividad y su valor agregado biotecnológico, bajando el impuesto, sino defendiéndole mercados. Y para eso es muy importante empezar a mirar no solamente cuáles son los sectores industriales sobre los que Europa quiere avanzar con el Mercosur, sino cuáles son los sectores agrícolas sobre los cuales Argentina quiere avanzar con Europa. Excelente.
Bueno, damos por concluido las 5 preguntas. Gracias nuevamente. Allí estaba Sergio Massa. Una rareza. Ayer no se televisó, hoy se televisa. Esa es la diferencia de campaña. Cuando decimos que es 1000-1, entre otras cosas, todo este instrumental. Ayer no se mostró, no se pudo televisar. Se televisó muy poquito, muy poca cosa de lo de Milei. Pero hay una puesta en escena distinta, no hay duda. Hoy salieron los gobernadores, todos con videos a apoyar a Massa, los gobernadores propios, estoy diciendo, ¿no? Claro. Porque no apareció Schiaretti, por supuesto, no aparecieron los gobernadores peronistas. Los peronistas. Sí. No es menos cierto, no hubo un solo gobernador, salvo Valdés, lo volvemos a repetir, que se haya pronunciado a favor de Milei. Ni aún Maxi Puyaro, que en la previa a la general dijo, bueno, si Bullrich no entra, en el eventual balotaje entre Milei y Massa, voto a Milei, ¿te acordás? Que Perotti había coincidido, Perotti dijo Milei, pero después Perotti terminó siendo aliado estratégico de Massa e incluso lo acompañó al debate. Igual yo creo que eso va en línea con lo que representa Javier Milei. Yo creo que él no acordate cuando hizo su alianza con Luis Barrio Nuevo. ¿Lo perjudicó o lo ayudó? Claramente lo perjudicó. ¿No? Esto yo creo que es claro lo que representa Javier Milei, es claro lo que representa Sergio Massa. Y cada uno le gustará lo que le guste de cada uno, ¿no? Pero va en línea también con lo que él representa. Le devolvió una épica a la candidatura de Milei que no tenía hasta hace 15 o 20 días. Le devolvió épica, es decir, contra todos. ¿Contra quiénes? Todos. ¿Y quiénes son todos? Todos, salvo excepciones, que las hay. Sí, por supuesto, como por ejemplo el PRO. Un sector del claro, PRO, ni siquiera otro. Patricia Bullrich, Mauricio Macri. Correcto. Exacto. Incluso contra los propios. Sí. Me están pasando información. En Mar del Plata tampoco la Libertad Avanza quiere que fiscalice mucho el PRO. Ahora sí, porque se intervino, entonces ahora va a haber fiscalización. Sí. Pero, ¿por qué? Porque hay ¿quién es el referente? Alejandro Carrancio. ¿Y por quién entró Alejandro Carrancio al Consejo Deliberante de Mar del Plata? Por el Frente Renovador. Y ahora es diputado provincial electo por la Libertad Avanza. Bueno, pero ese fue el problema también de haber puesto gente en las listas que no condecían. Porque Milei yo creo que nunca imaginó bueno, que podía estar en este estadio. Ya lo sé, y pero el peronismo es también vio, parte del aprendizaje, ¿no? Exactamente, Es también en parte del Milei aprendizaje. la posibilidad de romper la oposición. Claro. En un ratito voy a contar lo de Pedro de la Rosa, que fuera el primer intendente de Juntos, de Cambiemos en realidad, el de Marco Juárez, en 2015. Fue el candidato de Rodríguez Larreta en Córdoba. Ayer se confirmó como ministro de la Producción de Schiaretti. Perdió la PASO como candidato a diputado nacional con el candidato de Patricia Bullrich. Y hoy está militando con el peronismo. Mira, hoy me decían, se necesitan muchos, pero muchos años para lograr confianza en el territorio. Exacto, está muy bien esa definición. Y ni siquiera, me decían, ni siquiera el Juntos por el Cambio lo logró, aún habiendo estado y presidido el país. Ni siquiera lo logró del todo como sí lo ha logrado el peronismo, ¿no? Bueno, eso es lo que le pasa a Javier Milei. Probablemente, entre tantas otras cosas, efectivamente. Bueno, Pablo Corso, mientras tanto, en el lugar a donde va a ir Massa en un ratito. Pablo, bienvenido, buenas tardes.